país fue el que organizó el evento máximo del fútbol. Bueno, hoy hablando de historia tenemos un invitado especial. Siempre se ha dicho que el fútbol argentino, hasta el año 90, 92, 93, cuando Jorge Ivanzuk sacó ese libro, esa Biblia de la historia general del fútbol, empezando por sus inicios, se le empezó a dar importancia a toda la historia del fútbol argentino. Porque lo que se conocía hasta ese momento era a partir del inicio del profesionalismo, que fue en el año 1931. Usted iba a los diarios, a los comentaristas de la época, y decían, bueno, ¿cuántos campeonatos tiene tal club? ¿Cuántos campeonatos tiene otro? Y bueno, y lo iniciaban en 1931. Y yo siempre lo digo, y lo comparto con varios historiadores del fútbol, que sacamos una conclusión errónea. Es como si a usted, amigo oyente, empieza a contar su vida a partir de los 18 años, cuando ya termina la adolescencia y empieza su juventud y después se va proyectando hacia su vida adulta. Ignora olímpicamente su nacimiento, su infancia, su niñez, su preadolescencia. Y bueno, con el fútbol argentino pasaba lo mismo. Por eso, para, digamos, ahondar, para fortalecer todo lo que estoy diciendo, hoy tenemos como entrevistado a Ricardo Gorosito, que recientemente salió un libro de su autoría junto a Jorge Ivanzuk, donde nos va a contar toda la historia del fútbol argentino, a partir de su nacimiento, a partir de 1891, y si hubo también algún partido con anterioridad, para ubicarnos en ese contexto social y político de la Argentina. Ricardo, es un placer de saludarte. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por la invitación, y aquí estamos dispuestos a charlar de aquellos comienzos lejanos, un poco olvidados, pero que han sido los fundacionales de nuestro fútbol. Sí, seguro. Y vamos a ubicarnos en contexto, siglo XIX, en una Argentina que estaba todo por hacerse. Si nosotros vamos a las efemérides patria, vamos a que el 25 de mayo de 1810 es, digamos, el primer gobierno patrio. Vamos a la independencia en 1816. Y bueno, y después otra efeméride que tenemos es que es ignorada por la mayoría de la gente también, porque el 1 de mayo, yo digo que a toda la gente le decimos el 1 de mayo, ¿por qué es feriado el 1 de mayo? Me van a contestar, y con razón, que es por el Día del Trabajador, por el Día Internacional, pero bueno, también es por el Día de la sanción de la Constitución Nacional. O sea, el 1 de mayo de 1853 es el inicio, digamos, del ordenamiento jurídico de nuestra República. Y bueno, y a partir de ahí se empieza la organización nacional propiamente dicha. Y bueno, y en esa época, en esa Argentina que estaba todo por hacerse, se necesitaba de inmigrantes, de todas las colectividades. Vinieron españoles, vinieron italianos, vinieron judíos, y también vino una amplia colonia británica, no solamente ingleses. Nosotros decimos los ingleses acá, pero los que vinieron fueron los ingleses. Y precisamente fueron los que trajeron el fútbol a la Argentina, la colectividad británica, diría yo. ¿Qué me podés decir de ese contexto social que vivía el país, cuando ya el país estaba organizado jurídicamente con la sanción de una constitución y estaba todo por hacerse? ¿Qué hizo la colectividad británica, entre otras cosas, con respecto al fútbol? Bueno, la colectividad británica, yo entiendo que se diferenció un poquito de la italiana, de la española, sí. Que vinieron más que nada a trabajar. Ajá. Ellos vinieron a construir. Claro. Ellos trajeron bancos, sí, compañías de seguros, sí, empresas. Sí. Muchos eran estancieros. Y una vez afincados, surgió el tema de el entretenimiento. Claro, el ocio, claro, el entretenimiento. Entonces,
en uno de esos barcos que iban y venían, sí, venían acá a traerse, a llevarse la materia prima y a dejar sus productos ya manufacturados. claro, Un día llegó la pelota, claro, y ahí encontraron un tema más de esparcimiento. claro, Entonces fundaron un club, el Buenos Aires Rugby Cricket Club, el famoso BA, que hoy juegan en la urba. Y un día se separó un grupito y decidieron jugar al fútbol. Entonces fundaron el Buenos Aires Fútbol Club, y qué mejor que darle vida, el nacimiento con un partido de fútbol. Convocaron a todos británicos, y dijiste muy bien británicos, porque los exacto. había ingleses, los claro, había escoceses, galeses, irlandeses y galeses. Claro. Así que no tenemos que decir exactamente ingleses, claro, porque las compañías ferroviarias también tenían directivos de esas 4 naciones. Entonces decidieron jugar un partido de fútbol, sí, y claro, había que vestirse de futbolistas. claro, Y era un acontecimiento no deportivo, porque el deporte prácticamente no estaba creado, claro, sino que era un acontecimiento social, claro, donde había chicas, donde había mujeres. claro, sí, Y no todos se atrevieron a vestirse de jugadores. claro, Entonces pudieron juntar 8 jugadores por bando. Y así se jugó aquel primer partido, sí, donde se diferenciaba por, ellos lo llamaban las caps, que eran las gorras, unos rojos y otros azules, sí, o blancos, y bueno, y jugaron el primer partido, claro, y lo repitieron unos días después, se programó otro para el año siguiente, eran acontecimientos sociales. Bueno, después el país que entraba, como vos dijiste, en la reorganización, tuvo algunos problemas, la guerra con Paraguay, sí, tuvo sí, la sí, epidemia de fiebre amarilla, sí, y el fútbol como que se contuvo, claro, y todo se redujo hasta a partidos amistosos que se jugaban informalmente, se juntaban en un campo, sí, y Mr. Clyde juntaba a otros 10 y se enfrentaban al de Mr. Smith, claro. Y jugaban por divertirse. Y lo practicaba exclusivamente la colectividad Exclusivamente, británica, claro. La claro, colectividad no, criolla, sí, digamos sí, así, sí, solo hacía de espectador. de espectador, claro. Solo Sí, hacía de sí, espectador. sí, sí. Hasta que en 1891 ya el auge del fútbol era bastante grande, eran todos partidos amistosos, Claro. Equipos de empleados ferroviarios, equipos bancarios. Y entonces surgió la necesidad de fundar una liga, y así nació en 1891 la primera asociación de fútbol, la primera asociación argentina de fútbol, que tuvo efímera vida, organizó el primer campeonato. Ajá. Participaron 5 equipos, y terminó empatado el primer puesto entre el St. Andrews, que era una institución educativa, el Colegio San Andrés, hoy es la Universidad de San Andrés. Bueno, estamos, yo siempre digo lo mismo, estamos en la ciudad de Vicente López, el Colegio San Andrés está acá precisamente en Olivos. Ahí está. Sí. Y el otro fue, el otro equipo que empató el primer puesto, se llamaba All Caledonian, y lo componían obreros y empleados de la empresa de ese mismo nombre, que fue la encargada de diseñar y construir toda la red cloacal y de desagües de la ciudad de Buenos Aires. Este equipo participó solamente en ese primer año, porque las obras terminaron en 1894 y todos los británicos se volvieron a Gran Bretaña. Claro, sí, pero la llama ya se había encendido. Claro. En 1892, por divergencias de los directivos, porque todos estaban ocupados, había administradores de estancias, por ejemplo, que tenían que viajar a Entre Ríos y no podían ni entrenarse ni estar el día del partido. Claro. Los viajes no se hacían con la facilidad de hoy. No había rutas. No existía el automóvil. No existía el automóvil, todo tenía que hacerse a caballo o en carros. Entonces, en 1892 hubo solamente partidos amistosos. Claro. Y en 1893 se refunda la liga. Hay alguna divergencia, otros dicen que fue una liga nueva, para mí es la misma que resurgió. Porque y con el mismo nombre. Con el mismo nombre, claro, exactamente con el mismo nombre, sí. Pero ya comandado por Alejandro Watson Hatton,
que era, digamos, el impulsor. Fue el impulsor. El padre del fútbol argentino. El padre del fútbol argentino. Decir, sí. Así como de aquel partido de 1872, donde jugaron 8 contra 8, Walter Hell fue, digamos, el abuelo del fútbol. Claro. Bueno, y ahí el fútbol ya no se detuvo más. Claro, Los primeros campeonatos se hacían por participación, por inscripción, claro. O sea, no había ascenso, no había descenso, no había otra liga. O sea que la fecha fundacional de la AFA es a partir de 1893. La AFA toma esa fecha, sí. La de 1893, exactamente. Como la otra tuvo una continuidad efímera, sí. Aunque después se reactivó, lo toma como de 1800. Y para hacer un paralelo, en Inglaterra, por ejemplo, ¿cuándo se fundó la Liga Inglesa? Y eso se funda así, ya en 1857 aparece claro, el primer club, y poco después empiezan a jugar, y en 1888 se profesionaliza. Antes era forma amateur y se profesionaliza en 1888. Exactamente. Y bueno, 4 o 5 años después nace la Liga, que es la Asociación del Fútbol Argentino. Exactamente. Ahí comienzan los campeonatos, donde en esa última década del siglo XIX prevalece el Lomas Athletic, que es otro club de origen británico. Y que existe en la actualidad también. Existe en la actualidad, en hockey, en rugby, sí. Y que gana 5 campeonatos, 3 consecutivos. Y aparecen también otros equipos, como por ejemplo el Belgrano Athletic, que tiene una curiosidad. Hay un campeonato que gana, el de 1899, creo. Empieza con el nombre de San Lawrence, porque así lo habían fundado, pero después se unifica con un club de Belgrano, y para darle más identificación con el barrio, claro, se denomina Belgrano Athletic. O sea que empezó el campeonato con un nombre y lo terminó con el otro. Claro. Nótese que, bueno, Belgrano, el nombre de un prócer de nuestra patria, se le tiene que agregar algo británico, Athletic Club, ¿no? Exactamente. Tenía que tener un toque británico. El toque británico estaba en todos lados. Lomas Athletic Club. Lomas Athletic Belgrano, bueno, nombre del barrio de Belgrano, bueno, pero se le agrega Athletic Club. Pero además, si uno lee los diarios de aquella época, y no hablo de The Standard ni otro diario británico, sino los argentinos, vemos que los términos que usan son todos ingleses. Offside, claro, corner, throwing, hand por la mano, hand, goal, claro, que se pronuncia gol, claro, pero está escrito en inglés. Claro. Todos los términos. Y el reglamento también estaría escrito en inglés. El reglamento también. Era elitista en ese entonces. Exactamente. Los inicios del fútbol fue elitista. Con el reglamento sucede algo muy curioso. En el año 1905 todavía se redactaban en inglés. En la reunión anual de la asociación, el representante del Club Atlético San Isidro, de acá de la zona, el Casi, de apellido Guppy, claro, propone que las actas se redacten en castellano. Mirá vos. Y la votación, que eran 14 miembros, si mal no recuerdo, termina empatada 7-7. Y debe desempatar el presidente de la liga, Sir Francis Chevalier Boutel. Y vota a favor de que se siga escribiendo en inglés. Claro. Seguía siendo elitista, claro. Al año siguiente, 1906, las actas comienzan a redactarse en español. Qué dato, ¿no? Qué dato. En fin, pero paralelamente a eso, porque nosotros vamos a la fecha de la fundación de los clubes, 1901, 1904, 1905... Lo que practicaban esos británicos locos se convirtió en un fenómeno social, porque en todos los barrios empezaron a fundarse clubes. Los clubes de la actualidad, los clubes más grandes, los medianos y chicos, la mayoría se fundaron en ese contexto, a principios del siglo XX. Exactamente. Fue un fenómeno social este deporte, la verdad. ¿Por qué? Porque aquellos espectadores de que yo hablaba, de aquellos primeros partidos y de los que lo siguieron, el fútbol fue entrando, claro, primero a los padres y después a los hijos, claro, hasta que en la primera década del siglo XX aparecen River, Boca, Independiente, San Lorenzo, Racing, claro, Huracán un poquito más tarde, Atlanta, Vélez.
Y ahí comienzan a fundarse los clubes criollos, claro, vamos a decir así. Sí. Paralelamente, ya se habían construido... Y yo te agregaría una particularidad. Los fundadores de esos equipos criollos, la mayoría eran adolescentes. Sí. O 20, capaz que el más grande tenía 21 o 22. Exactamente. La mayoría de jóvenes adolescentes que fundaban los clubes. Era tanta la pasión. Por que ejemplo, esos pibes querían jugar y querían competir y querían desafiar a otros barrios. Fue algo... Si uno dice un fenómeno social, para un análisis sociológico, la expansión del fútbol, debido a lo que estaban haciendo y practicaban esos ingleses locos, fue algo notable. Y el caso más emblemático es el de Independiente. La fundación de Independiente tiene lugar en 1904, digamos, el 4 de agosto. ¿Y quiénes lo fundaron? Un grupo de chicos que eran cadetes de la famosa tienda La Ciudad de Londres, que está en el edificio que hoy todavía está. Incluso hay una placa. ¿En la calle Perú puede ser? En la calle Perú. Claro, sí, yo la he visto. En la esquina hay una placa. En la esquina hay una placa. No es ese el lugar donde se fundó el club, sino a media cuadra. Había un almacén de los hermanos Fuertes, y donde los chicos se reunieron ahí. Y eran chicos, porque eran hablando de chicos, de adolescentes, exactamente. Y ellos fueron. ¿Y por qué fueron? Porque el equipo de la tienda tenía un equipo. Y como ellos eran menores, no los dejaban jugar. Entonces dijeron, vamos a formar un equipo, pero no vamos a ser el segundo equipo de aquella tienda. Nosotros vamos a ser independientes. Y ahí surge el nombre de Independiente, claro. ¡Qué bárbaro! Y bueno, ya me estás diciendo que hubo una votación y ganó que el reglamento tendría que seguir escribiendo en inglés. Las actas de las asambleas se tenían que seguir redactando en inglés. Recién al año siguiente, 1906, comienzan a redactarse en español. Entonces, la década del 10 fue la década de Alumni, donde predominó Alumni. Sí, de los 10 campeonatos ganó 8. Los otros 2 los ganó su amigo y vecino, el Belgrano Athletic. El Belgrano Athletic, hiciste mención. Porque había mucha comunión entre los dos. Tan es así que los Watson Hatton eran socios de los dos. Por cercanías, porque pertenecían a la colectividad británica, pero eran los que dominaron ampliamente esa década. Alumni y Belgrano. Y también fueron formadores de la selección argentina. En un partido, si no mal no recuerdo, de 1908, 8 jugadores de Alumni integraron la selección argentina. Récord solamente batido por River en 1957, cuando Stabile convocó a 9 para un partido de eliminatoria. Y eran los que predominaron en esa década. Pero esa fue la década donde comenzaron los clubes criollos a fundarse y a cimentarse, a cimentar su pasión. Por eso en la segunda década, la década que va del 10 al 20, de 10 a 20 o del 11 al 20, los ingleses se van retirando. Primero porque ya muchos volvían a Gran Bretaña, los frigoríficos ya funcionaban, los ferrocarriles ya estaban totalmente terminados, ya su misión estaba cumplida. Entonces ya iban dejando paso, pero no porque ellos se querían ir, sino porque los de abajo venían empujando. Por la presión de los criollos. Por la presión de los criollos. Que ellos también querían participar, querían jugar, querían competir en una liga. Claro. Pues te voy a hacer una pregunta que está relacionada con nuestra patria chica, Vicente López y Olivos. Hubo un equipo en primera división que se llamaba Olivos. ¿Qué me puedes decir de Olivos cuando va a jugar en primera división? En esos inicios de la segunda década del siglo XX que estamos hablando. El fútbol, y esto no va en detrimento de los dirigentes argentinos, pero mientras estuvieron los ingleses no hubo ningún conflicto. Cuando el fútbol comenzó a criollarse, comenzaron las discordias. Y en 1912 se produce la primera fractura del fútbol argentino. Todo sucedió porque la asociación obligaba al Club Geva
a los socios del Club Geva a pagar entrada en un partido de la selección argentina que se iba a jugar en la cancha de Geva. Don Camilo Aldao, que era el presidente de Geva, dijo no. Y se produjo ahí un entredicho y Camilo Aldao se desafilió. Y junto con la desafiliación de Geva, hicieron causa común otros equipos. Entre ellos Atlanta e Independiente, que estaba en segunda división, que había perdido el campeonato del 11 ante Estudiantes de La Plata. Y se da otro hecho muy importante. En 1912 se disuelve Alumni. Claro. Alumni se va el más grande de la primera década. El más glorioso de la Se va de una forma que, como historiador y analizando el contexto, no fue la más correcta. Claro. Alumni se va silenciosamente. Claro. El reglamento decía que, no presentándose en los 3 primeros partidos, automáticamente quedaba desafiliado. Y eso fue lo que hizo. Alumni, claro. En los 3 primeros del año 12 no se presentó, perdió los puntos y fue eliminado del torneo. Y en 1913, con apenas 7 socios, se disolvió. Claro. Los 13.000 y pico de pesos que había en caja se dedicaron a la mayoría al Hospital Británico y desapareció Alumni. Pero la Asociación Argentina estableció que había que pedir permiso para otro equipo llamarse Alumni, no cualquiera se podía llamar Alumni. En esa división del año 1913, la Asociación Argentina pierde varios equipos que pasan a formar la federación. Claro. Los disidentes de Aldao, presidente de Geva. Claro. Hace causa común con el presidente de Geva Aldao. Claro. Ahí está. Entonces, la Asociación Argentina se queda sin algunos clubes, Geva, Independiente, Atlanta, Hispano Argentino, Comercio. Entonces, para compensar, sube, digamos, por decreto, a clubes de segunda. Y en esos está el Olivos. Está Olivos, que cumple una campaña muy mala, juega muy poquito, y en 1932 desaparece, no tiene nada que ver con el Olivos del rugby. Y ahí es donde sube Boca. Sube Boca, que estaba en segunda división, ahí asciende a primera. Y tenemos en los años 13, 14 y 15, tenemos 2 ligas. 2 ligas, o sea, la Asociación Argentina y la Federación. Hay dos ligas paralelas. La disidente era la Federación. Y ahí surge, con estas investigaciones, no con esta exactamente, sino con la historia de Jorge, del amateurismo, cómo tomamos esos campeonatos. Claro, Y los que estábamos reunidos ese día dijimos, hay que tomarlos todos. ¿Por qué? Porque Boca tenía un equipazo. Claro. Estaba en una liga. Huracán, que estaba en esa liga, también. Pero también en la otra estaba Independiente, River, Racing, San Lorenzo. Entonces estaba lo más granado del fútbol argentino. ¿Cómo vamos a dejarlos pasar? Hagamos la aclaración. Hay 2 ligas, entonces van a ser todos campeones oficiales. Y actualmente la AFA los considera campeones. Los ha considerado, sí señor. Claro. Y eso continuó hasta 1915, en que se logra la reunificación. Y en 1919 vuelve a estallar otro conflicto. O sea, se reunifican en 1915 y en 1919, tan solo 4 años después, otro conflicto y otra separación. Entre la Asociación Argentina y la Asociación Amateur. Las dividimos así. Y dura hasta el año 1926. Pero ahí las cosas fueron un poco más rígidas, ya que no permitían a un equipo de una liga jugar amistosos con los de la otra. Incluso eso produjo algún problemita en Uruguay, dado que los uruguayos también decían lo mismo, y vino acá Peñarol, Peñarol y otro club, a jugar amistosos con los equipos de la liga disidente. En Uruguay se los prohibieron, pero ellos jugaron igual. Y cuando llegaron allá los desafiliaron. Bueno, la verdad que ha sido un placer escucharte. Y bueno, lo dejamos para más adelante, para seguir hablando y bueno, aprendiendo, porque uno aprende. Uno es un apasionado yo siempre digo lo mismo, soy un apasionado de la historia
y del fútbol en particular. Y la verdad lo que estoy asimilando, lo que estoy aprendiendo, es un lujo. Estoy disfrutando de esta charla. La verdad que para otra oportunidad vamos a hablar también del profesionalismo, ¿cómo no?, de los acontecimientos que dejaron una huella en la historia del fútbol argentino, como el primer mundial, en fin, la drama y gloria del fútbol argentino, sí. Acontecimientos muy importantes y acontecimientos catastróficos, como el Mundial de Suecia, por ejemplo, en fin, como el primer campeonato mundial de 1978, en fin, todo lo relacionado queda pendiente para más adelante, porque realmente da para hablar de todo eso, más que próximamente todos vamos a estar hablando del Mundial de Fútbol, que es la primera vez, corregime si digo lo contrario, que lo van a organizar 3 países, sí, ¿no? Sí, es la primera vez. Es la primera vez. La primera vez. Va a ser, y que participan tantos países, equipos, sí. Justamente, estuve haciendo un PRODE, hay un programita donde uno... Y lo que me costó con mi nieto. Claro. Decir que mi nieto sabe mucho más que yo desde el momento actual. De la tecnología, decía, claro. No, abuelo, este partido no lo va a ganar Sudáfrica. Claro, ahí está. Bueno, la verdad que te agradezco mucho. Te agradezco bueno, mucho. Luisito, muchísimas gracias. Ha sido un gusto conocerte, porque te conocí a través de Jorge Ivanzú, que Jorge lo conocía, ha venido acá a la radio. Si me permitís, un minuto hablar de esto, que es un trabajo de 10 años. Esto surgió espontáneamente. Jorge es muy amigo mío, vino un día a casa a comer un asado, y yo le mostré las notas sueltas que tenía, y me dijo, esto hay que escribirlo. Bueno, te las dejo, ordenalas. Y así fuimos agregando cosas que nos faltaban, cosas que sobraban. Esto por Mercado Libre se puede conseguir. Está bien, sí, por Mercado Libre. Y está toda la historia, desde lo que yo comencé hasta lo que vamos a hablar en otra oportunidad, hasta el último campeonato del 2025. Bueno, invitamos a todos los oyentes que lean el libro desde el comienzo. Bueno, escrito por Ricardo, que está con nosotros en este momento, y una enciclopedia del fútbol, como es Jorge Ivanzú. Lo pueden conseguir en Mercado Libre, y bueno, y ahí van a encontrar un recorrido histórico por el fútbol argentino. Próximamente vamos a tener un Mundial de Fútbol donde vamos a defender el título, porque somos los campeones del mundo. Bueno, ¿cómo surgió esa pasión? Y que por 4 años fuimos los mejores de todos. Jorge Ivanzú y Ricardo Gorosito nos cuentan todo. Ha sido un placer estar con todos ustedes, y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a la misma hora.